A continuación, quisiera también presentar a otro de los autores de esta valiosa obra, que es el doctor Casio Luiselli. Él es economista, académico y diplomático, es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Ciencias con especialidad en Economía Agrícola, Desarrollo Industrial y Economía Internacional por la Universidad de Wisconsin. Estudió el doctorado en la Universidad de Sudáfrica. Actualmente es profesor emérito del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Fue representante permanente ante la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI y embajador de México en la República de Uruguay, Corea del Sur y también en Sudáfrica. Fue subdirector de la sede de México en la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Ha recibido varias condecoraciones, por ejemplo, la de la FAO al mérito agrícola. Es autor de más de 45 artículos y libros. El doctor Luiselli, por favor, tiene la palabra. Sí, es este, ¿verdad? No, es este. Bueno, muchas gracias. Después de escuchar a mis colegas, se me antoja más bien invitarlos a tomar un tequilita a todos y olvidarlos. Pero tenemos que seguir. Y yo comparto la perplejidad y la preocupación de mis colegas y quizá de todos nosotros. Y hago una reflexión a partir de lo que dijo muy de pasada el doctor Curcio, pero que yo creo que es la soledad de México. Cuando estamos en estas trincheras, muchas veces nos damos cuenta que en realidad tenemos pocas alianzas sólidas y profundas. Podría parecer entonces América Latina como un horizonte de regreso, de bueno, ahí está la familia, ahí está América Latina, y por lo menos ahí vamos a tener un ámbito amable, importante para nuestros intereses y nuestras relaciones. Pero no es exactamente igual tampoco. Han pasado muchos años, América Latina ya no habla con una sola voz, y con eso discrepo muy respetuosamente de figuras tan importantes como el expresidente Lagos o Enrique Iglesias, que dicen América Latina, América Latina. América Latina ya no habla una misma voz, y volverle a poner el hilo a la aguja va a costar mucho trabajo, recuperar una sola voz latinoamericana. De todos modos, obviamente, aquí está América Latina. La pregunta que siempre surge, mucha gente aquí en México, en este lugar, he escuchado decir, no me importa América Latina, ¿no? América Latina sí importa, y objetivamente sí importa. ¿Por qué importa América Latina? Bueno, porque somos 625 millones de latinoamericanos, porque el PIB colectivo de América Latina es de 9 trillones de dólares, perdón por decirlo en inglés, 9 trillions de dólares, y es un continente joven, dotado de enormes recursos naturales, y tiene una clara continuidad cultural. A mí me gusta siempre decir, lo repito muchas veces para a ver si así ya vuelve a penetrar, la muy atinada definición de Simón Bolívar. América Latina es una nación de repúblicas. Por lo tanto, los atributos de un Estado-nación se comparten en muy buena medida. Quizá Brasil siempre es un poco diferente, pero tampoco tanto, y sin embargo siempre que nos queda esa pulsión por la unidad, por la integración, que jamás se materializa, que jamás se ha materializado, y que ahora, por cierto, está más lejos que nunca. ¿Qué hacer? ¿Cómo mirar de nuevo América Latina en esta coyuntura? Yo creo que primero que nada tendríamos que enfrentar varios mitos. La diplomacia mexicana, o México en general, tenía que romper varios mitos. El primero, bastante arraigado, aunque aquí felizmente el doctor Villegas hizo una observación muy atinada, es que México no se fue de América Latina, como algunos allá nos lo dicen, en buena medida con ganas de que ya nunca más andemos en esos negocios latinoamericanos, y otros doliéndose. México es América Latina, no tiene que pedir ni perdón ni permiso, porque es un país central en la historia y la conformación del etos latinoamericano. Pero México, sí señores, también es un país de América del Norte. Y esas dos cosas cuentan y son importantes, y no son baladís. Hablaban a alguien de Turquía, nos parecemos a Turquía en eso. Tenemos esta doble pertenencia que si lo supiésemos manejar bien sería muy exitosa, pero creo que no lo hemos sabido
manejar bien con cierto infantilismo, lo vemos como una antinomia. ¿Cuántas veces escuché a colegas en estos recintos, me refiero a colegas del COMEX, y decir, no importa América Latina, hombre, ¿qué se te perdió ahí? ¿Qué se te perdió? ¿Cómo que se me perdió? Son 625 millones de latinoamericanos. Bueno, es el primer mito, la doble pertenencia de México. Digo, México no es nada más o América Latina o América del Norte. México es ambas cosas. Eso ha marcado nuestra historia, nuestra forma de ser, y va a seguir siendo importante. Segundo, otro tremendo mito: abajo de México hay una serie de paisitos que son Guatepeor, el síndrome de Guatepeor. Muy equivocado, porque Centroamérica, que por cierto es la única subregión que ha hecho la integración en serio y ha avanzado en la misma, tiene 46 millones de habitantes, tiene la población de España, tiene más o menos la población de Colombia, y sería el tercera o cuarta unidad demográfica de América Latina. Entonces, América Central hay que empezarla a ver con otros ojos, y quitarnos ese complejo de los paisitos allá chiquitos y Guatepeor. Y por otro lado, y sobre todo en el Triángulo del Norte, México enfrenta uno de sus más serios desafíos geopolíticos y de seguridad. Si no entendemos la gravedad y la importancia de actuar con el Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, no estamos entendiendo las cosas, sobre todo en esta aciaga era de Trump, porque le van a pedir a México que le haga la tarea sucia allá abajo. No se vale y no se puede. Tenemos que trabajar diferente, con realismo, y entender cabalmente que en Centroamérica han pasado también muchas cosas diferentes e importantes. Y el tercer mito es que América del Sur, porque tenía gobiernos de izquierda, se había convertido en la antorcha latinoamericana. Eso es un mito más bien de allá que de acá. Luego he hablado muchas veces con mi amigo Arturo. Entonces los niños buenos del sur son los que ahora son realmente la América Latina. Y es desde luego Brasil el país que hegemoniza, que lleva esta nueva América Latina sudamericanizada. Esta sustitución de América Latina por Sudamérica, quizá aquí no se escucha mucho porque aquí estamos justamente pensando en el norte, pero allá es dramática. Y a mí me costó, por cierto, en mis trabajos diplomáticos muchos momentos de disgusto y muchos momentos difíciles. Nos construyeron la UNASUR, justamente, y con dedicatoria. Aquí México ya no, aquí México ya no. Entonces, ¿qué hacer? En esos momentos difíciles y duro parecería voltear con los hermanitos y darnos un abrazo. Pues los hermanitos no están esperándonos con mariachis. No está tan sencilla la cosa. Primero tenemos el obstáculo de UNASUR, que por cierto, vean por ejemplo en la situación venezolana o en los temas colombianos, México no está, está UNASUR. Y además, como UNASUR por mucho tiempo fue el valedor de Chávez y de todo este grupo, pues parecía cada vez menos interesante, importante estar ahí, pero con eso perdimos también la presencia en asuntos sudamericanos que no son pues, de ningún motivo deleznables. Por otro lado, quiero decirles rápidamente que si América Latina la vemos en tres grandes ensambles o subregiones, la más grande de todas, la más importante de todas, es Sudamérica, no Brasil. Son los 9 países sudamericanos sumados, conforman el grupo demográfico y económico más importante. Ojo con eso. Luego Brasil en sí mismo, y México con Centroamérica y las grandes Antillas. Curiosamente, lo dejo para su perplejidad intelectual, casi las tres partes son del mismo tamaño demográfico y económico. Eso tiene implicaciones interesantes de geopolítica, porque ¿quién hace el balance de poder? Pero México como que no le ha entendido, no le ha interesado. Ahora bien, déjenme en este muy difícil entorno, muy retador entorno, tratar de ver un poco las subregiones o algunos frentes de trabajo. Primero, repito, México no puede no voltear con seriedad y con importancia entender lo que pasa en Centroamérica. Centroamérica es vitalmente importante para nosotros. Guatemala tiene tasas de crecimiento demográfica del 2 y pico %. Guatemala está creciendo demográficamente mucho, es un país complejo, importante, tiene también una parte muy luminosa. Guatemala tiene empresas muy modernas, muy abiertas al mundo, en fin, Guatemala es un país
de creciente importancia y complejidad, pero sobre todo el Triángulo del Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala conforman un frente estratégico muy desafiante para nosotros. Y hay la parte pujante, moderna. Hay una Costa Rica que a pesar de todo funciona, que hoy por cierto anunció un proyecto interesantísimo de un canal seco de Guanacaste a Limón, que es perfectamente un antídoto a la idea demencial de Daniel Ortega de hacer un canal para los chinos también en Nicaragua. Y Panamá, que se ha convertido en un centro de logística crecientemente importante. Entonces, yo trabajaría muchísimo, si estuviera en posición de hacerlo, el frente centroamericano. Después hay 3 países, hay más, pero son 3 los esenciales. El primero es Brasil. Casi es condición necesaria de un regreso, de una reinvención de América Latina, un entendimiento entre Brasil y México. Simplemente los 2 países suman el 60% del PIB de la región y suman 325 millones de personas, más o menos la misma población que tiene Estados Unidos. Pero esta alianza Brasil-México no ha sido fácil, no se ha podido armar una y otra vez. En los años gloriosos de Lula, pues México fue prácticamente excluido de América Latina, muy deliberada y muy sistemáticamente. Y ahora el señor Temer es de temer. Lo primero que va a ir es decir, no, pero con nosotros no, son ellos, nosotros estamos bien, aquí estamos. En fin, parece ser que no entiende, para mi pesar, Itamaraty, que una buena relación con México genera sinergias muy importantes. México es un país más moderno que Brasil y está mucho más posicionado en las cadenas globales de oferta, pero Brasil es un país más grande que México, con muchísimos recursos. Haría mucho sentido una relación más estrecha con Brasil, pero no se ve en el horizonte. Hay una mutua desconfianza. Brasil siempre nos ve con distancia y nosotros también a Brasil. Curiosamente, los que les va bien con Brasil son los empresarios que están ahí trabajando, no el comercio, los que están ahí. De todos modos, es un momento de voltear y ver y hablar con los brasileños. Vino Serra a México. Serra puede gustar o no gustar, pero es un hombre muy importante en el mundo brasileiro. Y Serra hizo un viaje a México que no conozco los detalles, que hay que tomar en cuenta como un gesto positivo a pesar de lo que dijo el señor Temer. El segundo es Argentina. Argentina en sus perennes crisis y reinvenciones, sigue siendo un país que tiene un sector manufacturero importante, mucho poder suave, una cultura deslumbrante, y una alianza con Argentina nos sería absolutamente fundamental para balancear las cosas con Brasil. Sé que las reuniones han sido positivas, pero no logro entender qué tanto ni a qué a fondo. Con Argentina podríamos plantear, si lo hicimos con Uruguay, ¿por qué no con Argentina? Un tratado de libre comercio y una alianza estratégica con dientes, como la que ya tenemos con Chile y como la ya tenemos con el minúsculo Uruguay. Con Argentina se puede hacer y yo le apostaría mucho a la relación con Argentina. Y tercero, y quizá tan importante o más que Argentina, Colombia. Con Colombia una relación inescapable, intensa, viene desde la Nueva Granada y la Nueva España, viene de muy atrás. Es el único país que tiene 2 océanos en Sudamérica y el más cercano a nosotros en muchas cosas, ¿no? El solo hecho que el Gabo haya escogido este país como su casa para escribir la enorme obra literaria del mismo nos señala los nexos profundos que hay con Colombia. Colombia debe de ser, además tenemos una agenda oscura con Colombia, que es toda la cuestión del narco. Colombia es un socio privilegiado con nosotros y nos debe acompañar mucho en la Alianza por el Pacífico y también en lo que hagamos con Centroamérica y el Caribe. No voy a hablar del Caribe por poco tiempo, pero el Caribe no puede ser, el Caribe anglófono, no las grandes Antillas, no puede ser tampoco abandonado a su suerte, ahora que se están realmente apartando de los grandes circuitos comerciales del mundo. Y en la Alianza por el Pacífico, donde está Colombia, están Perú y Chile. Perú es el campeón del crecimiento latinoamericano en los últimos 15 años. Si algún país se ha modernizado rápidamente y ejemplarmente, a pesar de sus desigualdades que ahí están también, es el Perú.
y Perú es un amigo de México y además es un país que históricamente, en sus raíces profundas, tiene enormes semejanzas con México. Y Chile, país pequeño, que funciona razonablemente bien, que vive una época de desencanto, que se le ha caído el crecimiento y el consenso, pero Chile no deja de ser un aliado importante, porque Chile está muy aislado en América Latina. La guerra del Pacífico, su propia forma de ser, hace que Chile necesite mucho a México. Pero México no ha entendido, por ejemplo, cuando la presidenta Bachelet hace el appeasement de Brasil, porque tienen siempre ese horror, un poquito el appeasement, el apaciguamiento de Brasil, ofrece la Alianza del Pacífico como la gran alianza del Mercosur. Y el Mercosur está desfondado. No hay que apostarle al Mercosur, ni elevar al Mercosur como un socio, como un interlocutor válido de la Alianza para el Pacífico. Eso están haciendo los chilenos, o por lo menos eso han hecho, y eso está mal, y México tiene el tamaño, la autoridad para decir, por ahí no va. No va por ahí, con todo respeto, no va por venderle la Alianza del Pacífico al Mercosur. La UNASUR ya es inevitable, muy para mi tristeza y congoja, ya se está arraigando. Lo único que hay que hacer es ser muy pacientes, ser observadores, lo cual no nos han negado jamás, estar ahí, hacer como la mosquita en el oído, y tratar, y eso lo digo porque la comunidad de estudiantes de lo internacional en México no lo ha entendido bien, tratar de darle vida a la CELAC. La CELAC no es como mucha gente dice, es un membrete más. No, la CELAC es el único foro donde podemos estar todos, y hay que darle fuerza a la CELAC. Brasil se ha empeñado en tener una CELAC chiquita, porque en el fondo fue una concesión a México, y tener una UNASUR vigorosa. Y México tiene que trabajar por darle fuerza a la CELAC y bajarle los humos a la UNASUR. Lo digo con mucha franqueza, pero lo digo en mi casa, en México. El Mercosur no sirve. El Mercosur tiene un arancel externo común, que ha sido un trabuco gigantesco. El UNASUR tiene que negociar al ritmo de los cuatro, entonces si a Paraguay no le conviene alguna cuestión, pues Brasil se tiene que aguantar. El primer país que ya no aguanta al Mercosur es Brasil. No han podido negociar con Europa todavía. Entonces no hay que apostarle al Mercosur, hay que esperar que Mercosur cambie radicalmente, en el fondo renazca otra cosa, que ya no va a ser el Mercosur. Pero bueno, ahí está, y en fin, quizá ellos digan que no hay que reformarlo, pero yo no le apostaría, como México, al Mercosur. Le apostaría a la Alianza para el Pacífico, y desde ahí decirle a Mercosur, cambia tu numerito y podemos trabajar juntos. Fácil no va a ser, porque el peso brasileño es muy grande ahí. La CAN no tiene gas, no tiene para dónde moverse. Hasta hace poco los planificadores de Itamaraty querían sumar la CAN y la UNASUR y metamorfosear al Mercosur en una gran área sudamericana. Por fortuna, la Alianza para el Pacífico lo ha impedido. Y ahí vendría una parte positiva, que es buscar la convergencia. México puede decir, enarbolar la bandera de la convergencia, para la cual hay que revivir a dos instituciones, CELAC, que ya hablé de CELAC, y la LADI, que curiosamente tiene los instrumentos legales, y que es la única cancha donde jugamos casi todos para hacer este esfuerzo de convergencia entre los distintos foros de integración latinoamericana. Eso es importante. Hay que darle vida a la Asociación de Estados del Caribe, sobre todo porque el Caribe anglófono está absolutamente marginado y marginándose de la comunidad internacional. Fue Chávez el único que los atendió con petróleo y a cambio de votos, pero esa parte ya no está presente por la situación tan delicada de Venezuela, y México con Colombia debía no olvidar al Caribe anglófono. Con las Grandes Antillas, pues tenemos en Dominicana un aliado natural, un país, además de risueño y amable, un país bastante exitoso, que está creciendo, y junto a acompañar la transición cubana, que ahora también se ve en otra circunstancia completamente distinta a partir del 8 de noviembre. Todo el esfuerzo de Obama, quién sabe dónde va a quedar. Tampoco es que Cuba estuviera tan fácil, Cuba tampoco fue tan sencilla para los esfuerzos de Obama,
Pero ahora con Trump, Cuba es una víctima muy fácil, simplemente es para atrás todo. Y tienes el Congreso y se acabó. Entonces México tiene que trabajar también con las grandes Antillas. No me olvido de Haití, desde luego. Entonces es un panorama muy complejo, muy interesante. Tendría yo que terminar diciendo algo sobre Venezuela. Simplemente diría yo que la situación venezolana no es sostenible. Muchos de nosotros nos hemos equivocado en el sentido que yo supuse que la situación iba a ser crisis profunda antes, y ahí van los precios, y ahí van los créditos de Rusia, y ahí van los créditos de China, y ahí va, pero aún así no es sostenible, finalmente son créditos. Cuando toca la puerta la hiperinflación, Venezuela está ya en una trayectoria de hiperinflación, el desorden social es enorme y muy complejo. Yo creo que lo que hay que apostar, si somos responsables latinoamericanos y amamos a Venezuela, es evitar la violencia fratricida. Yo a eso lo pondría como lo primero. Yo no tengo en lo personal, como ciudadano y observador, gran simpatía por el presidente Maduro, y lo puedo decir con toda franqueza, ni ese gobierno que han derrumbado a Venezuela. Pero mejor postergar las cosas y dejar que termine el gobierno a la violencia en las calles venezolanas. No podemos darnos el lujo de ver un país de esa dimensión, de esa importancia, aunque fuera mucho más pequeño, en una especie de violencia sin control. Entonces hay que trabajar y no dejarle la tarea a la UNASUR ni al señor Zapatero. Hay que involucrarse mucho en el tema venezolano. Nos corresponde por dimensión y por historia. El embajador Anguiano conoce muy bien Venezuela, en nuestras juventudes trabajamos cosas con Venezuela, y siempre un país muy afín a nosotros. Éramos maoístas. Muy afín a nosotros. Pero eso ya terminó, y ahora habría que evitar sobre todo un desenlace violento en Venezuela. Es pues un panorama complejo, difícil. México tiene que trabajar, para mí, en las grandes subregiones de una forma sistemática y sin esa timidez que nos ha caracterizado los últimos años. Eso, no hagan olas. El tema es no hagas olas, embajador. ¿Para qué te peleas con UNASUR? No hagas olas. Sí hay que hacer olas. Hay que hacer olas, y en América Latina tenemos mucho peso histórico acumulado, mucho poder suave y una dimensión objetivamente importante, solo después de la brasileña, que también tiene sus problemas de relación, porque también tiene sus pecadillos en el pasado histórico. Entonces, con un poco menos de timidez, un poco más de arrojo, sí conviene volver a pensar en América Latina. Gracias. Muy bien.